Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de aplicaciones de la derivada. En este caso nos dan la función f de x igual a 6x a la 4 menos 8x a la 3 menos 24x a la 2 más 3 y queremos encontrar los valores máximos y mínimos relativos, encontrar los intervalos en los cuales es creciente y o decreciente, encontrar los intervalos de concavidad y encontrar los puntos de inflexión. Entonces, bien, para esto lo primero que debemos hacer es derivar nuestra función. Entonces tenemos nuestra función dada y calculamos su derivada. Sabemos que la derivada de 6x a la 4 es 24x a la 3, la derivada de menos 8x a la 3 es menos 24x a la 2, la derivada de menos 24x a la 2 es menos 48x y la derivada de 3 pues es 0 y por lo tanto no la vamos a poner. Entonces ya aquí tenemos la derivada de nuestra función, que sería esta expresión de aquí. Y procedemos entonces ahora de la siguiente manera. Buscamos los puntos críticos y para ello sabemos que los puntos críticos de una función son aquellos puntos donde la derivada no existe o se hace cero. Entonces, dado que nuestra derivada siempre existe, porque un polinomio, la derivada, está definida para todo valor x real, entonces los puntos críticos serán aquellos donde la derivada se haga cero. Entonces, ahí procedemos ahora a buscar dichos puntos, es decir, igualamos la derivada a cero, lo que es equivalente a decir que 24x a la 3 menos 24x a la 2 menos 48x es igual a cero. Nótese que tenemos como factor común 24 y también x en cada parte. Entonces podemos sacar factor común 24x que multiplica al factor x menos 2, x a la 2 menos x menos 2 igual a 0. Entonces observe que esa ecuación cuadrática que nos queda después de factorizar el 24x también la podemos factorizar de manera muy sencilla. Tenemos 24x y observe que la factorización de x cuadrado menos x menos 2 es simplemente x menos 2 por x más 1. Es decir, dos números que multiplicados entre sí me dan menos 2 y que sumados o restados me dan menos 1. Y esto queda igualado a 0. Entonces ahora tenemos tres factores. 24x, x menos 2 y x más 1. Lo que significa entonces que 24x debe ser igual a 0, o que x menos 2 debe ser igual a 0, o que x más 1 debe ser igual a 0. Estas igualdades se cumplen cuando x es 0, o cuando x es 2, o cuando x es menos 1. Ahora, con estos puntos, que son los puntos críticos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar los signos de la derivada. Para ello construimos esta tabla. Vamos a utilizar la ley del cementerio, donde ponemos cada factor, el factor x más 1, el factor x menos 2, y por último la derivada, que sabemos que es el producto de los tres factores. Estudiamos los signos. Entonces, para el primer factor nos ubicamos en el 0 y estudiamos los signos a la derecha del 0 y a la izquierda. X va a tomar signos positivos a la derecha del 0 y va a tomar signos negativos a la izquierda, lo cual es muy evidente. Ahora vamos al factor x más 1, nos ubicamos en el punto menos 1 y hacemos el estudio de signos. Si reemplazamos valores a la derecha del menos 1, como por ejemplo menos un medio, 0 y de ahí en adelante, vamos a observar que los signos que vamos a obtener siempre son positivos. Y si reemplazamos números a la izquierda del menos 1, vamos a observar que los signos siempre van a ser negativos. Por ejemplo, tome el menos 2 o el menos 3, cosas como esa. Ahora, para el factor x menos 2 nos ubicamos en el punto 2, en el valor x2, y hacemos lo mismo. A la derecha del 2, si reemplazamos números como el 3, el 4, el 5, de ahí en adelante, los resultados siempre serán positivos. Y si reemplazamos números a la izquierda del 2 como el 1, o sea, números entre 0 y 1, esos resultados van a ser negativos. Y los números
menores que 0, pues también los resultados serán negativos al reemplazarlos en x menos 2. De modo que tenemos entonces los siguientes signos para los productos de los tres factores, los cuales resultan ser la derivada. Entonces estudiamos, por ejemplo, menos por menos da más, por menos da menos, que es este menos que tenemos aquí, menos por más da menos, por menos da más, que es este más que tenemos aquí entre 0 y 1, más por más da más, y luego tenemos más por más da más, por menos daría menos, que es este menos que tenemos aquí, más por más da más. Entonces observemos lo siguiente. Recordemos que nosotros queremos encontrar máximos y mínimos relativos. Para ello vamos a aplicar la prueba de la primera derivada. Entonces, la prueba de la primera derivada nos dice lo siguiente. Que debemos estudiar qué sucede con el cambio de signo de la derivada alrededor de un punto. Entonces tenemos lo siguiente. F, la función, va a tener un mínimo relativo en x igual menos 1 y en x igual 2, ya que podemos observar que justamente alrededor del menos 1 la derivada cambia de signo negativo a signo positivo. Y también en el 2 también vemos que alrededor del 2 la derivada cambia de negativa a positiva. Eso implica que vamos a tener un mínimo relativo. Además, también vemos que alrededor del 0 la derivada cambia de signo positivo a signo negativo, lo que implica entonces que la función debe tener un máximo relativo en x igual 0. Pero recordemos que a nosotros nos están pidiendo hallar los valores, entonces debemos calcularlos de la siguiente manera. Vamos a pasar entonces acá. Ya sabemos dónde f tiene mínimo relativo y dónde tiene máximos, entonces ahora simplemente los vamos a calcular. Sabemos que en x-1 la función tiene un mínimo. Vamos a ver cuál es ese valor mínimo. Simplemente evaluamos la función en menos 1, que va a ser 6 por menos 1 a la 4, menos 8 por menos 1 a la 3, menos 24 por menos 1 al cuadrado, más 3. De ahí obtenemos 6 por 1, menos 1 a la 4 da 1 positivo, menos 8 por menos 1, menos 1 a la 3 da menos 1, 24, menos 24 por 1, que es menos 1 al cuadrado, más 3. Entonces tenemos 6 por 1, 6, menos 8 por menos 1 da 8 positivo, llevamos 6 más 8, menos 24 por 1 da menos 24, más 3. Entonces sumamos los números positivos, que serían 6 más 8 más 3, eso nos va a dar 17, menos 24 nos va a dar menos 7. Ahora, evaluamos en f de 2, en x igual 2, para obtener f de 2. Entonces sería 6 por 2 a la 4, menos 8 por 2 a la 3, menos 24 por 2 a la 2, más 3. 2 a la 4 es 16, queda multiplicado por 6, menos 8 por 2 a la 3, que es 8, menos 24 por 2 a la 2, que es 4, más 3. Simplemente hacemos las multiplicaciones. 6 por 16 nos da 96, 8 por 8 nos da 64, 24 por 4 nos da 96, más 3. Observe que tenemos 96 positivo con 96 negativo, se cancelan y simplemente quedan menos 64 más 3, y eso da menos 61. Entonces los valores mínimos relativos son menos 7, y menos 61. Voy a anotar nuevamente el menos 7 que se borró aquí. Menos 7. Me dan un momento y lo anoto. Simplemente aquí lo borré ahorita. Vamos a anotarlo, que es menos 7. El cálculo que acabamos de hacer, que estaba allí. Ok, continuamos. Entonces, observe lo siguiente. Nos falta determinar cuál es el valor máximo relativo. Sabemos que el máximo relativo se alcanza en 0 por el análisis anterior. Entonces f de 0 lo reemplazamos
y simplemente vamos a reemplazar, lo único que va a sobrevivir es el 3 porque lo demás queda multiplicado por 0. Entonces el máximo relativo es f de 0 igual 3. De esa manera hemos completado la parte A del ejercicio. Okay. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Para la parte B nos mandan a estudiar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Entonces, como la derivada es positiva en el intervalo o en los intervalos de menos 1 a 0 y de 2 a más infinito, eso lo tenemos acá. Va a ser positiva entre menos 1 y 0 y de 2 al más infinito. Incluso aquí podemos ver que es negativa entre menos infinito y menos 1 y entre 0 y 2, que es el análisis que estamos haciendo. Entonces volvemos acá a donde estábamos estudiando el crecimiento o el decrecimiento de la función. Entonces ya sabemos que la derivada es positiva en el intervalo de menos 1 a 0 y de 2 al más infinito. Por la prueba de creciente decreciente, sabemos entonces que f va a ser creciente en esos intervalos donde la derivada es positiva, es decir, en menos 1, 0 y en 2 más infinito. Del mismo modo, como vimos anteriormente, la derivada es negativa en el intervalo del menos infinito a menos 1 y entre 2 y 0, en el intervalo 0,2. Entonces f es decreciente en dichos intervalos, del menos infinito a menos 1 y el 0 al 2. Ahora, para el estudio de la concavidad y los puntos de inflexión, debemos analizar qué sucede con la segunda derivada. La segunda derivada vamos a calcularla a partir de la primera que ya conocemos. La primera derivada es 24x a la 3 menos 24x a la 2 menos 48x. Entonces simplemente volvemos a derivar. Para obtener la derivada de 24x a la 3 es 72x a la 2, la derivada de menos 24x a la 2 es 48x, la derivada de 48x simplemente 48. Entonces, bien, ahora vamos a analizar los signos de la segunda derivada. Para analizar los signos de la segunda derivada, vamos a ver para qué valores de x la segunda derivada se hace igual a 0. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a 0, es decir, simplemente resolver la ecuación planteada, la segunda derivada es igual a 0 cuando 72x al cuadrado menos 48x menos 48 es igual a 0. Observe que acá podemos sacar factor común 24 porque 72 y 48, que está repetido, son múltiplos de 24. Sacamos factor común 24. 24 que multiplica a 3x a la 2 menos 2x menos 2 igual a 0. Ese 24 lo pasamos a dividir con el 0 y simplemente desaparece y nos queda la ecuación cuadrática 3x a la 2 menos 2x menos 2 igual a 0. Esta ecuación cuadrática no es fácil de factorizar, de modo que la mejor opción aquí es utilizar la fórmula general, donde recordemos que la fórmula general es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y en este caso particular a vale 3, b vale menos 2 y c vale menos 2. Entonces simplemente empezamos a hacer nuestro cálculo, reemplazamos menos 2 por menos 2. Este es un cálculo bastante sencillo, donde llegamos a que x es 1 más o menos raíz de 7 entre 3. Simplemente aplicando la fórmula general, simplificando los valores que tenemos que simplificar para poder entonces factorizar esta expresión, la cual va a quedar factorizada de la siguiente manera. Observe que la segunda derivada entonces, que estábamos estudiando cuando era igual a 0, es decir, 72x al cuadrado menos 48x menos 48 es igual a 0, esta expresión la podemos factorizar como x menos 1 más raíz de 7 entre 3, aquí es un 3,
y aquí también es un 3. Entre 3, aquí también es un 3 y aquí también es un 3. Entre 3. Eh, entonces se factoriza como x menos 1 más raíz de 7 entre 3 por x menos 1 menos raíz de 7 entre 3 igual a 0. Estas expresiones es bueno calcularlas, ¿cierto? En una calculadora para tener más o menos una idea de cuál es su valor aproximado. Entonces 1 más raíz de 7 entre 3 es aproximadamente 1,22 y 1 menos raíz de 7 entre 3 es aproximadamente menos 0,55. Entonces nuevamente ahora vamos a hacer el estudio de los signos con una tabla similar aplicando la ley del cementerio. Entonces ubicamos al 0 como punto de referencia para saber más o menos dónde están ubicados los valores que queremos. 1 más raíz de 7 entre 3, que sabemos que es aproximadamente 1,22, lo ubicamos a la derecha del 0. Y 1 menos raíz de 7 entre 3, que sabemos que es menos 0,55, lo ubicamos a la izquierda del 0. Hacemos el análisis de los signos. A la derecha, a la derecha de 1 más raíz de 7 entre 3 vamos a obtener signos positivos. A la izquierda vamos a tener signos negativos. Del mismo modo, 1 menos raíz de 7 entre 3, a la derecha vamos a tener signos positivos, a la izquierda signos negativos. Y al hacer el estudio de los signos para el producto, que es la segunda derivada, simplemente multiplicamos. Menos por menos da más, menos por más da menos, más por más da más. Y de este modo, entonces, ahora procedemos de la siguiente manera. Como la segunda derivada es positiva en el intervalo de menos infinito a 1 menos raíz de 7 entre 3 y en el intervalo de 1 más raíz de 7 entre 3 al más infinito, entonces f es cóncava hacia arriba en esos intervalos. Simplemente porque la segunda derivada allí es positiva en esos intervalos. Y como la segunda derivada es negativa en el intervalo en el intervalo 1 menos raíz de 7 entre 3 y 1 más raíz de 7 entre 3, entonces f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Ahí respondemos la parte C, donde estamos encontrando los puntos, o más bien los intervalos de concavidad, que es analizar la tabla anterior, los signos de la segunda derivada, como lo habíamos mostrado acá. Y para la parte final, es decir, para los puntos de concavidad, simplemente basta con ver los cambios, si hay cambios de signo en los puntos. Entonces observen nuevamente en la tabla lo siguiente. Justamente en el punto 1 más raíz de 7 entre 3 vemos que la segunda derivada cambia de negativo a positivo. Por lo tanto, en ese punto en ese valor habrá un punto de inflexión. Y también en 1 menos raíz de 7 entre 2 la segunda derivada cambia de positiva a negativa y luego cambia de negativa a positiva. Entonces, esto nos lleva a que en x igual menos 1 menos raíz de 7 entre 3 y x igual a 1 más raíz de 7 entre 3, vamos a tener puntos de inflexión para la gráfica de f. Y esos puntos de inflexión, pues simplemente va a ser el punto 1 menos raíz de 7 entre 3, la función evaluada en 1 menos raíz de 7 entre 3 y el punto 1 más raíz de 7 entre 3, f de 1 más raíz de 7 entre 3. Estos valores habría que calcularlos, van a dar decimales, lo cual lo podemos dejar así indicados. Si se quieren trabajar en decimales, pues hay que ponerlos en una calculadora para obtener más o menos unas expresiones equivalentes.